Buenas noches amigos, gracias por estar ya en sintonía de este programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús. Pues gracias por estar con nosotros día tras día, noche tras noche en sintonía de este programa. Para nosotros realmente es de mucha bendición los comentarios que ustedes nos hacen llegar a los números de teléfono, por redes sociales. La verdad es que eso nos complace mucho el hecho de saber que estamos bendiciendo sus vidas. Y pues así les hago la invitación a que usted se comunique con nosotros por los números de teléfono para que usted nos comente sobre el programa. Y así vamos a empezar con el programa el día de hoy. Hoy vamos a seguir con la serie de temas. Estuvimos hablando de la relación entre hermanos, del trigo y la cizaña, y hoy vamos a hablar un poco de qué hacer, cómo ayudar a un hermano cuando ya cayó o un hermano que está caído desde hace mucho tiempo. ¿Cómo hacer para que ese hermano regrese a los pasos del Señor o ayudarlo, verdad? Entonces, para eso nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía. Pastor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y yo así le lanzo la primera pregunta. ¿Qué hay que hacer cuando un hermano cae? Bueno, la verdad que es lamentable, porque eso no lo decimos con orgullo, que lamentablemente nosotros todavía tenemos dentro de nuestra estructura genética, tenemos todavía pecado. El apóstol Pablo decía, y nota que es Pablo, ¿quién puede dudar de la conversión de Pablo? ¿Quién puede dudar de la experiencia personal que él tuvo camino a Damasco cuando se encontró con el Señor Jesús y lo vio glorificado? Nadie puede dudar de la conversión de él. Sin embargo, en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo menciona que él se siente a veces miserable. Y a veces se siente miserable como muchos de nosotros que ya tuvimos ese encuentro con el Señor. De repente fallamos, cometemos errores. Y Pablo decía que a veces se sentía miserable y gritó de una manera: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado? Porque Pablo encontró que aunque él con la mente, con el corazón, quería buscar y servir al Señor, encontraba que lamentablemente él había sido, como nosotros, vendido al pecado. Y que entonces el pecado tiene un área que le pertenece de nosotros, que es el cuerpo. Y tan le pertenece el cuerpo al maligno, al pecado, que la Biblia dice que la carne y la sangre, esta carne y sangre, no es la que va a heredar el reino. Entonces, dentro de nuestra estructura genética humana, mora el pecado. Y entonces tenemos una inclinación al mal. Y esto es axiomático. Tú le dices a un niñito, no hagas esto, inmediatamente le despiertas esa curiosidad por hacerlo. Por eso la mejor forma de educar, de criar, de formar, no es con el no, porque ese no rápido antepone genéticamente un sí, activa un sí, un probemos, hagámoslo, arriesguémonos, curiosiemos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo establecemos normas y leyes para no caer a despertar más curiosidades que las que realmente pueden haber en una persona. Pero Pablo descubrió eso, descubrió que él tiene una inclinación al mal, no queriendo, no lo desea, pero tiene esa inclinación al mal. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente, y te digo, como dije hace un momento, no lo decimos con orgullo, pero todavía pecamos y todavía fallamos. De hecho, si algún televidente ahorita dijera, yo no peco, ya pecó, porque hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando vemos que un hermano en la fe, que lo hemos visto en eminencia, que lo hemos visto incluso hasta ministrando, que lo hemos visto sirviéndole al Señor, que lo hemos visto en una posición diferente, de repente cae y comete un error, de repente peca y nos damos cuenta de su pecado? ¿Qué pasa cuando sucede eso? Lamentablemente a los hombres se nos olvida que estamos todavía en el cuerpo y que todavía estamos en un probatorio. Y esto que lo debe tener claro todo cristiano. Todos nosotros estamos en un probatorio. Todavía no hemos sido aprobados. Si alguien dice, yo ya fui probado, hermano, entonces ¿por qué te están probando? No van a probar al que ya se graduó. Es ilógico que ya el que tiene la toga, el título, ya es un médico, le diga, ¿sabes qué? Lo vamos a examinar. Él ya tiene el título, ya fue examinado. Ya tiene el certificado de la universidad que le respalda para decir que ya se sometió a exámenes aprobatorios y en todo ya lo aprobó. Y si se equivocó, ya rectificó. Entonces,
si estamos en probatorio, todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque todavía no nos han extendido el certificado de 100, como para que nosotros ahora estemos juzgando a otro que también está en el mismo examen, en la misma prueba. Tal vez tú ya pasaste la serie 1 y el otro está en la serie número 2, el otro está en la serie 3, hay varias series en este examen de la vida que el Señor nos pasa. Y no porque ya contestaste la serie 1, ya te sientes médico. Es como aquel que ya sacó su certificado de primero primaria y ya por eso cree que ya tiene el título de médico. Fíjate, te faltan todavía muchos años. Entonces lo mismo sucede con un cristiano que de repente ya probó ciertas áreas de la vida, ya salió adelante en ciertas pruebas, pero todavía está en probatorio. Todavía pueden reprobarlo. ¿En dónde me baso? 1 Corintios 9. El apóstol Pablo dice: yo siendo heraldo para otros, yo mismo puedo venir a ser descalificado. Claro, no está hablando de la salvación, estamos hablando de galardones. Quizá hay que aclararlo porque de repente siempre hay personas que como no han visto la secuencia de nuestros temas, de repente pueden oír algo y sacarlo de contexto. Estamos hablando del probatorio de los galardones. Y en el probatorio de galardones, porque se pelea por una corona, dice Pablo, todavía yo no me siento ya coronado porque todavía estoy en el proceso. Entonces, mientras estamos en el proceso, entendamos que no podemos tener nosotros la calidad de jueces. Sí vamos a ser jueces, hay que aclararlo. Un día los aprobados vamos a ser jueces hasta de los ángeles. 1 Corintios 4 dice que nosotros juzgaremos aún a los ángeles. Y Apocalipsis en los últimos capítulos habla de que cuando Dios Padre se siente en su trono, estaremos nosotros a la par en nuestros tronos para juzgar a los ángeles. Al mismo diablo vamos a juzgar, pero ese no es el tema. Mientras estamos en este probatorio, no podemos nosotros juzgar y tomar el papel de jueces de nuestros hermanos que caen. Entonces, número 1, cerrar la boca, no juzgar, no criticar. Que te dé miedo ver que un hermano que estuvo en eminencia cayó, que tu hermano en la fe cayó, que te dé miedo, que te dé temor, porque estás en el cuerpo. Número 1. Número 2, orar por él. Algo muy importante, la oración. Número 3, depende el caso. Pero lo que sí hay que hacer seguro es cubrirlo. Tú mencionabas al principio, mencionabas que en una oportunidad Noé cometió un error garrafal. No es el ministro de la fe, no es el pregonero de verdades. No es un Dios es un hombre que Dios ha respaldado, que lo que anunció proféticamente se cumplió en su tiempo. Anunció un diluvio y se cumplió. O sea, estamos hablando no de cualquier profeta, no estamos hablando de cualquier patriarca, estamos hablando de Noé. Dios mío, Noé salvó su familia, Noé construyó el arca, Noé tenía la razón, Dios le hablaba a ese hombre. ¿Quién puede dudar del ministerio de Noé? Pero cometió un error. De repente el área de alcoholismo que tenía lo domina, planta una viña. En la primera cosecha, en vez de ofrecerle primicias a Jehová y agarrar ofrendas de libación para el Señor, lo primero que hace es salud, compadres, por los que murieron, por el carnicero que murió, por el herrero que murió, por mi compadre que murió, por mi vecino, cuando ve está bien embriagado. Y que hay gente que cuando se embriaga pues es tranquila. Noé en este caso, nada tranquilo. Lo primero que hace es que sacó, la hizo de, no sé, no quiero ni de stripper, ¿va? Se quita la ropa ahí en la tienda en su casa. Se quita la ropa y empieza a hacer un acto vergonzoso y deleznable. Hablar de esto pues es difícil, porque a mí me gusta mucho predicar de Noé como el heraldo de verdades, como el profeta, como el ministerio profético y muchas cosas lindas que tiene Noé. Pero también tenemos que hablar, que no le esconde la Biblia, del alcohólico Noé, que se emborrachó Noé, falló Noé, pero tiene 3 hijos. Entonces la actitud de los hijos, la actitud del hijo, ¿cuál va a ser la actitud? Y te voy a decir algo, todos los pastores, y que le quede claro a la gente, vamos a fallar tarde o temprano. Usted tarde o temprano le va a haber un error a su apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, tarde o temprano le va a haber un error. Así que no idealicemos a los hombres. El único que tenemos que idealizar se llama Jesucristo, porque Él ya fue probado y aprobó, y está sentado a la diestra del Padre. Los demás, los hombres,
Por más iluminados, por más revelación que tengamos, respaldo sobrenatural, estamos en probatorio también y podemos caer como Pablo cayó. Y Pablo dijo, miserable de mí, porque el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no hago, y vaya que no dijo qué. Ahí queda en la imaginación de todos los sensacionalistas, amarillistas. ¿Qué haría Pablo que dice que lo que él aborrece es lo que practica? A mí me asusta eso, pero ahí sí que lo dejo a la elucubración amarillista de la gente. ¿Qué haría, qué aborrecería Pablo que hacía? Bueno, aquí damos entonces a entender que ni siquiera Pablo era digno de alabanza, ni adoración, ni de admiración, sino era solamente el Señor Jesucristo, a quien él bien predicaba, como bien nosotros predicamos a Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, nosotros predicamos a Cristo, al perfecto Cristo. Pero ¿qué pasa cuando un Noé cae? Entonces, ¿qué hizo el hijo menor llamado Cam? Le fue a contar a todos, miren el ridículo que está haciendo mi padre. Y no que el pregonero de verdad, miren, vayan a verlo alcoholizado total. Y así hay mucha gente, así hay muchos Cams en la tierra, que cuando ven un error de su autoridad, de su líder, de su discipulador, de la gente que le ha dado bondades y misericordias, porque Cam tenía que reconocer que aunque el padre estaba borracho y cometiendo una acción vergonzosa de desnudarse, le había salvado la vida en el arca, lo había acercado a un Dios verdadero, lo había hecho conocer a un Dios todopoderoso. ¿Por qué quitarse de la mente todo lo bueno que Noé ha hecho y salir a hablar de lo deleznable y vergonzoso de su padre? Ahora mira la actitud de los otros dos. Los otros dos, cuando oyeron eso, les entró un temor de que su padre espiritual y biológico estuviera haciendo eso. Tomaron una sábana y sin ni siquiera ver la desnudez de su padre, caminando por la espalda, le pusieron la cobertura, le pusieron la sábana al padre para que nadie más se atreviera a hablar mal de su autoridad, para que nadie más se atreviera a hablar mal de su padre. Es vergonzoso ver cómo esposas hablan mal de sus esposos, hasta con el carnicero, y al carnicero hasta le despacha mala carne al señor, de repente quiere un mi puyacito, y hasta se lo tira, y dice, ¿por qué este carnicero? ¿Por qué me tirará el puyazo? Pues porque ya la mujer puso en entredicho, ya puso su honorabilidad, ya le contó a todo el mundo los problemas y las deshonras de su esposo. Ya todos en la iglesia saben de los errores de su marido. ¿Cómo es posible que maridos salen a contar los errores de sus esposas? Hijos corren a salir a hablar mal de los errores de su padre. Padres salen a correr a contar los errores de sus hijos. Reúnen a sus amigos. ¿Qué creen? Dejó 9 cursos, Juanito. ¿Qué creen? ¿Para qué desnudar los errores de los hijos? O de los padres, etcétera. O juntarse para hablar mal de los errores del pastor, de los errores de la familia pastoral. ¿Para qué tener una reunión y perder el tiempo de esa manera? Cuando sabes que alguien cayó, alguien falló, lo que tienes que hacer es con temor ponerle una sábana, quiere decir cubrirlo. Aparte es encubrir, estoy hablando de cubrir, para que la honorabilidad, para que el prestigio de un ministro, de una iglesia, de un hermano, no esté entredicho. Parece ridículo que hay gente que le dice a su compañero de trabajo, te invito a la iglesia, mira, vamos a la iglesia. Y el lunes y el miércoles dice, ¿qué crees que está pasando en la iglesia? En la iglesia está pasando este problema, está mal esto, está mal lo otro, hablando mal de la iglesia y de los líderes de la iglesia. Y el viernes te invito a mi iglesia. Es ridículo. ¿Cómo va a querer el amigo a la iglesia que tanto ha difamado? Donde va a estar el hermano, el líder que tanto ha difamado. Entonces, no es congruente eso. ¿Qué hay que hacer, Nandito? Tú me estás preguntando. Primero, callar la boca. Segundo, orar. Tercero, cubrir. Cuarto, esperar la reacción del hermano. Mira, si es un Judas, va a ir a comprar la cuerda y se va a ir a ahorcar. Si es un Pedro, va a llorar amargamente. Judas y Pedro, del mismo discipulado, de la misma iglesia, del mismo pastor, fallaron. Y fallaron el mismo día. Y quizá falló más Pedro que Judas. La situación de la actitud, ¿qué pasa después de que ya pequé? Si te vas a justificar, si vas a echar la culpa a todo el mundo, si vas a culpar hasta la doctrina, culpar a los hermanos, culpar hasta la mujer que tuvo la culpa, el cigarro tuvo la culpa que no habla, la cerveza Gallo que no, ya dije, Gol, me dijo una marca,
que no camina, culpar a la cervecería, culpar a la licorera. Por amor de Dios, puedes culpar a todo el mundo, al sistema, a tus padres, la situación que estás viviendo. Puedes culpar a quien se te dé la gana. El único responsable de haber pecado y fallado eres tú, somos nosotros. Nadie nos retorció el brazo, ni el diablo. Ahora queremos repetir la misma historia de Eva. ¿Qué te pasó, Eva? La serpiente. ¿Y qué? ¿Acaso la serpiente le abrió la boca? ¿Acaso la serpiente le dio degluida la comida? No, eso fue un acto voluntario. Entonces, cada vez que pecamos, tenemos que ser honestos, como Pedro, y llorar amargamente. Fui yo el culpable. Claro, no lo quería hacer, pero yo fui, lo hice. Ya hasta me lo había anunciado el Señor, vas a caer, Judas, me vas a negar. Y uno en la arrogancia, no, yo nunca voy a caer. Por eso no hay que ser arrogante. Yo nunca voy a caer, yo nunca voy a hacer eso. Yo, con respeto de mis compañeras, que a lo mejor ni me están viendo, ojalá ni me estén viendo, pero no porque tengan que vergonzoso, sino por la situación de lo que voy a mencionar. Las que más decían, yo nunca voy a quedar embarazada, primero me voy a graduar, eran las primeras que andaban chineando bebés antes de graduarse. Porque a veces tenemos la arrogancia en la boca, decir yo nunca voy a hacer esto, y son los primeros en caer. Por eso, ser humilde. Y si caíste y si pecaste, humilde. Ve con el pastor, la regué, fallé. No llegar, porque mucha gente mira, la llama a uno, mira hermano, ¿qué pasó? Cometiste esta falta. Y lo primero que hacen es, hermano pastor, ¿quién le dijo? Porque eso es falso. Mire delante del Señor que eso es mentira. Hasta unas cosas que hacen ridículas. Yo lo reconozco a usted como pastor, jamás le mentiría. Y de repente están las evidencias tan claras. Que pasa el sinvergüenza ahí la pantalla. Y entonces dice, bueno, es que sí, ciertamente caí, fallé. ¿Por qué hacer un show de que somos inocentes cuando somos culpables? ¿Por qué no leer el Salmo 51 y en vez de defendernos decir, sí, contra ti he pecado? Es que fui formado en pecado y reconocer las faltas. ¿Por qué no ser honestos? ¿Por qué no, en vez de hacer un show, hermano, yo no hablé mal de usted, decir, hermano, mira, perdóname, así como tuve pantalones para hablar mal de ti, tengo pantalones para decirte, hablé mal de ti, perdóname. Se me fue un momento, quizá quise llamar la atención, no sé qué me pasó, perdóname. Porque también hay gente que quiere arreglar las cosas de una manera muy sencilla, ¿va? Mi hermano, yo le fui a hablar a todo el mundo que usted es malo, perdóneme, ¿va? Ahí nos vemos, gracias por perdonarme. No, pero si cometiste ese error, a esos 350,000 personas que le fuiste a hablar mal de mí, pues veles aclarar que fue una carnalidad tuya, que no tenías las evidencias, nada más te dejaste llevar por otras cosas, estabas enojado o ignorante de los casos como eran. ¿Por qué no tienes esos pantalones de resarcir? Pues son temas. ¿Qué hacer si un hermano cayó? Ver la forma como lo levantamos. A veces hay que esperar la reacción. A veces hay que irlo a buscar. Depende. Yo soy del criterio que al ignorante hay que irlo a buscar. A la oveja perdida, que le preguntaban a la ovejita, ¿y dónde vives? Y la ovejita se quedaba viendo. No, pero ¿dónde vives? ¿Qué dirección? ¿Qué calle? ¿Dónde queda la iglesia de regreso? ¿Dónde está el aprisco de donde saliste? Pues no sabía. Era irracional. Entonces la gente que es ignorante, que es nueva en la palabra, hay que ayudarlos con mucho cuidado. Ahora los pródigos, hay ciertos pródigos que no hay que irlos a traer. Hay pródigos que conocen la dirección. Hay que esperar hasta que toquen algarrobas. Y entonces van a regresar. Hay otros que antes de que se vayan, hay que detenerlos. Hay otros que cuando van a la mitad del camino, hay que irlos a traer. Y hay otros que hay que esperar por tanta arrogancia. Como el hijo pródigo, hubo que esperar hasta que deseó las algarrobas de los cerdos y que nadie se las daba hasta que regresen. Entonces, no hay un estereotipo. Lo que sí es mantener la oración. Y algo muy, muy importante, cuando el pródigo regresó, recibirlo. Si un pródigo regresa humillado, hay que recibirlo. Ahora si regresa como el hermano, que el hermano también era un pródigo. Los dos eran pródigos. Pobre papá, los dos hijos eran pródigos. Solo que uno en la posilga y otro en la casa. Pero los dos eran pródigos. Y el papá dijo, entra a la fiesta. No quiero entrar a la fiesta. ¿Cómo es que hay gente que no se va al mundo, pero nunca entra a la fiesta? Ni disfruta el mundo, ni disfruta la iglesia. A lo mejor sería bueno que se diera una vueltecita por los cerdos, para que nunca más les dieran ganas de regresarse, o de tener actitudes prepotentes delante del Padre.
Bueno, ¿qué hacer con los que caen? Con los que caen, que la pregunta, mira que no hay modo que conteste bien. Orar, cubrirlos, animarlos, nunca rechazarlos, nunca juzgarlos. Esperar la reacción que van a tomar. Y cuando un pródigo regresa humilde, contrito, darle la cobertura, vístanlo. Joyas, ¿dónde están las joyas? Denle las joyas. Calzado nuevo y el mejor becerro para él, ¿verdad? Amén, pastor. Yo creo que eso, lo último que usted mencionaba, yo creo que es de lo más importante, porque cuando un hermano ya cayó y regresa a la casa, es como que nuestro deber venir y acuerparlo y decirle bienvenido, hermano, que el Señor te bendiga. Y usted hablaba de cubrir a los hermanos, ¿verdad? Y yo creo que usted mencionaba que usted estaba hablando de cubrir, no de encubrir. La gran diferencia entre cubrir y encubrir son las actitudes que vienen después de que ya viste la desnudez de tu hermano. El que te encubre ya vio que caíste y te consiente el pecado. Se hace tu cómplice. Se hace tu cómplice, no te ayuda a salir de eso. Pero el que te cubre viene y ora por ti, te da consejos para salir de eso. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, cubrir, no encubrir. Y ya siguiendo, nosotros no nos podemos sentar no, ya no lo acepten a él porque ya se fue y todo. Esa no es nuestra obligación. Recordemos que uno de los atributos de nuestro Dios es de que Él es grande en misericordia, su misericordia es tan grande. Y eso nosotros lo tenemos que disfrutar, tenemos que agradecer a Dios. Yo creo que de las veces que yo he estado más feliz es cuando yo vengo y le digo, Dios, perdóname, yo sé que la misericordia de Dios está con nosotros, pero hay otro problema, que hay hermanos que abusan de la misericordia de Dios, como fue el caso de Sansón. Sansón viene, cae pero Dios me ayuda, me levanta. Bueno, Sansón vuelve a caer y Dios lo vuelve a ayudar, pero llega un momento en el que Sansón cae y ya no vio la respuesta de Dios. Y ese es y de eso es que tenemos que tener cuidado, de que el Señor no se vaya a molestar, ya de hastear, de que nosotros estamos cayendo, que nos vamos y regresamos, nos vamos y regresamos. No, hermanos, estemos firmes en la fe, no estemos cayendo, no nos vayamos no, pero de todos modos siempre regreso y Dios me perdona, porque no podemos aprovecharnos, no podemos ser hasta cierto punto abusivos con la misericordia que Dios tiene. Sí, lamentablemente hay que poner puntos de equilibrio siempre, ¿va? Cuando damos un tema, a veces el tiempo no nos da, gracias a Dios que estás tú aquí para poner esos puntos de equilibrio, porque no estamos diciendo de que Dios es tolerante al pecado. Una cosa es ser lento para la ira, una cosa es ser grande en misericordia, y otra cosa es que Dios se vuelva un encubridor del pecador. Y como bien estás diciendo, una cosa es cubrir al pecador, es decir, no difamarlo, y otra cosa es encubrirlo. Para mí lo básico es no hacernos cómplices con los hermanos del pecado, sino en algún momento determinado poder reprenderlo con amor, con temor, poder reorientarlo. Si no, pues hablarle al pastor, decirle, pastor, mire, yo sé de esto. Si pregunta quién fue la fuente, diga que fui yo, y con mucho gusto uno de pastor aborda al hermano. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Avergonzarlo? No. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Suspenderle del privilegio? No. Que rectifique y que no vaya a caer al extremo que cayó Sansón, que bien mencionaste. Mira, cuando tú mencionas el caso de Sansón y nosotros leemos en Jueces la vida de Sansón, realmente Sansón pecaba 1,000 veces y Dios siempre lo toleró. Fue muy paciente con él, fue muy misericordioso con él, pero el problema es cuando creemos que la misericordia es complicidad de Dios, o creemos de que como hacemos algo y no nos pasa nada, hasta mejor nos va. Creemos que Dios está agradado, y una vez más hay que decirlo con claridad, que no siempre cuando me va bien es porque Dios está agradado, porque no sé de dónde saca la gente ese concepto. ¿Qué tal tu negocio? Gané Dios ha de estar muy agradado. ¿Quién sabe? A lo mejor ese buen negocio que hiciste, Dios lo está usando para que procedas al arrepentimiento, porque está enojado. Y eso es, la Biblia es clara, Romanos capítulo 2, verso 2 dice que la bondad de Dios muchas veces viene a nosotros para que procedamos al arrepentimiento. Entonces estamos en pecado, entonces estamos desagradando. Y es lo que le pasaba a Sansón. Sansón pecaba
y de caía la unción, arrancaba las puertas de la ciudad. Es que las puertas de la ciudad no eran como los portones de nuestras casas, ni siquiera como las de Antigua Guatemala. Eran puertas de ciudad. Arrancó las 2 hojas de la ciudad, se las cargó en los hombros y las fue a tirar a un monte. Entonces todo el mundo, cuando miraba la puerta, ¿quién se iba a acercar a Sansón para hacerle una bromita? ¿Quién iba a querer hacerle bullying a Sansón si se cargaba las puertas? Se ganaba el respeto de la gente, y Sansón, mire, ya solo entraba, todo el mundo se le paraba, se le cuadraba. ¿Y qué quiere? Su chocomil, ¿qué es lo que quiere Sansón? Y lo atendían requete bien. Cuidado que le faltaba el respeto a Sansón, ni una risita, ni una broma sobre él. Sabían el poder, la unción que se le movía a ese hombre. Pero haciendo eso, ya un acto antes era desagradar a Dios. Y constantemente desagradaba a Dios, pero desagradando a Dios le seguía fluyendo la sobrenaturalidad. Entonces Sansón dijo, qué cómodo, peco y tengo la misma unción, peco y tengo el mejor respaldo de Dios. Entonces he de ser el consentido, he de ser aquel niño mimado que hace de todo, se sube a los muebles, rompe todo y nadie le dice nada. He de ser el niño consentido de Dios. ¿De dónde tu consentido? Cuando de repente llegó a las piernas de Dalila y que se durmió donde no tenía que dormirse, y le gritaron, Sansón, los filisteos contra ti. Él dijo, esta vez saldré como las otras. Rompía las cuerdas. Esta vez saldré como las otras. Y hay muchos cristianos así. Voy a pecar y saldré como las otras. Pero no se dio cuenta Sansón, dice la escritura, que ya Jehová se había apartado de él. Y entonces cuando gritaron, Sansón, los filisteos contra ti, ya no tenía ese respaldo. Se le había ido el respaldo. Esa tolerancia llegó a un límite. Esa misericordia llegó a un límite. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo quiere matar? No. Porque Dios ya no puede seguir consintiendo eso sin dañar el corazón de su siervo. Entonces viene un jalón de orejas, se volvió el payaso, le quitaron los ojos. ¿Cómo sería Sansón sin ojos? Aquel que con una mirada así muy atractiva derretía los corazones de las jovencitas, ahora estaba ciego. Aquel cabello que cuando hacía la melena así, Sansón todas gritaban, ahora estaba pelón. Era la vergüenza, el payaso del enemigo. Terminó como esclavo amarrado de los filisteos. Pero aquí viene lo hermoso del evangelio y lo hermoso del Dios que tenemos. Todo esto Dios lo permitió no porque lo quería matar, ni destruir, ni castigar, lo quería restaurar. Entonces dice la Biblia que una de esas mañanas, ya me imagino a Sansón acostado, cansado de la fatiga del trabajo de esclavo que tenía. Yo me lo imagino llevándose las manos a la cabeza y sintiendo que de nuevo estaba saliendo cabello. Y cuando sintió cabello dijo, otra vez pelo. Eso le habló. Otra vez la misericordia de Dios sobre mi vida. Dios me puede dar otra vez pelo. Eso quiere decir, es otra oportunidad. Aunque soy un hombre malo, perverso, abusé de la gracia, del favor de Dios, pero otra vez cabello es, Dios me va a dar otra oportunidad. Va a abrir otro ciclo. En ese ciclo puedo ser vencedor. Tal vez ya sin ojos, pero vencedor. Y dice que le clamó a Dios y Dios le respondió. Qué hermoso que de repente si fallaste, si caíste, si no quieres ni ir a la iglesia, si no quieres ni orar porque no te atreves ni a levantar los ojos delante del Dios que extendió misericordia sobre tu vida. Lo más hermoso es entender que hoy, a través de este programa, a lo mejor el Señor te está diciendo, te está volviendo a salir cabello, te están dando otra oportunidad para que salgas adelante en la vida, para otro ciclo de oportunidad, para que lo que fuiste vencido en el pasado, ahora puedas vencer. Eso es lo más hermoso de un Dios que nos da oportunidades. Esa es la gracia, esa es la misericordia, ese es el Dios grande en misericordia, lento para la ira. Ese es el Dios que vale la pena llegar a abrazarlo, amarlo, adorarlo, bendecirlo, servirle, ofrendarle, diezmarle. No sé qué tantas cosas más decir, pero ese es el Dios que vale la pena proclamar, anunciar, el Dios que nos da oportunidades por su gracia. Amén. Yo creo que ese Dios es digno de todo nuestro amor, digno de ¿Te ha dado recibir oportunidades? Muchísimas. Yo no podría contar la cantidad de oportunidades que Dios me ha vuelto a dar de que vuelva a salir otra vez cabello. Amén. Gloria a Dios por eso, hermanos. Yo espero Solo permiten, lástima por los que se quedan juzgando a Sansón. No.
y no se dan cuenta de que Dios permite que otra vez el cabello salga. Amén. Bueno, ahora sí, se nos ha acabado el tiempo rápidamente, pero en serio espero que este tema haya sido de mucha bendición para sus vidas. La verdad es que para la mía lo fue hoy, este tema en particular. Y pues hermanos, recordemos cubrir a nuestros hermanos que están mal, que están desviados, y no abusemos de la gracia y la misericordia de Dios. Así que vamos al final de este programa. Muchas gracias por su sintonía, que el Señor les bendiga a todos ustedes y a sus familias.